¿sí? O sea, está directamente relacionado, pero no tiene que ver, o sea, no es lo mismo, ¿sí? Cuando yo hablo de calor, que hablo de temperatura. Cuando hablo de calor, cuando hablo de temperatura, estoy hablando del estado de agitación de las moléculas de una sustancia o de las partículas de una sustancia. Bien, ¿y en qué se mide la temperatura? Grados. ¿Y en qué grados? Puede ser en Celsius o en Muy Fahrenheit. bien, grados Celsius, Fahrenheit. ¿Qué más? En Kelvin, profe. En Kelvin. Entonces, cuando yo hablo de temperatura, estoy hablando del estado de agitación de las partículas de una sustancia y la voy a medir en esas unidades. ¿Qué sucede? Sucede que cuando yo le entrego calor a una determinada sustancia, la sustancia adquiere energía. ¿Sí? Esas partículas adquieren energía. O sea, yo tengo un recipiente que tiene agua, entonces ese agua tiene una determinada cantidad de partículas, de moléculas, que están en un estado determinado. ¿Sí? Si yo le entrego energía, ¿qué pasa con esas partículas? Tienen la capacidad de moverse. Es como cuando ustedes se alimentan. Cuando ustedes a su cuerpo le entregan energía, cuando ustedes al auto le cargan nafta, le están aportando una capacidad para moverse. ¿Está bien? Para poder realizar cierto trabajo. Bueno, cuando yo le entrego calor, ¿sí? O sea, le entrego energía a una sustancia en forma de calor, lo que sucede es que sus partículas pueden moverse. Y cuando se mueven esas partículas, empiezan a chocar entre sí. ¿Sí? Y cuando se chocan entre sí, se friccionan. Y se friccionan, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta. Aumenta. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, ¿con qué instrumento nosotros podríamos medir la temperatura? Termómetro. Bien, con termómetros. ¿Se acuerdan qué clase de termómetros existen? Digitales, de mercurio. De mercurio. Muy bien. Entonces vamos a anotar acá. Entonces, cuando yo les pregunte ¿con qué mido la temperatura? Termómetro. Bien. Los primeros son los de bulbo. Ahora vamos a ver qué es eso. Y los de bulbos se dividen en dos. En los de alcohol o los de mercurio también puede ser. ¿Sí? Y a su vez, estos pueden ser, esto según la sustancia que tienen adentro, que ahora vamos a ver cómo. Y si no, pueden ser de laboratorio y clínicos. Después tenemos los digitales y después tenemos
los pirómetros. Bien. Bueno, ¿cómo está compuesto un termómetro primero? De bulbo. ¿Alguien sabe? No, profe. A ver, me disculpan un minutito, un segundo. Bien. Es una varilla de vidrio, ¿sí? Que en un extremo tiene un bulbo. ¿Está bien? Como una pelotita, algo más ensanchado. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Y qué sucede? Dentro de ese bulbo tengo una sustancia que, como les dije, puede ser o mercurio o puede ser alcohol. Si es alcohol, está con colorante, ¿sí? Tiene una sustancia que le da color, para que yo lo pueda ver, porque como el alcohol es transparente, tiene una sustancia para que le dé color. ¿Está claro? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, entonces, tengo un bulbo. Y dentro de esa varilla de vidrio tengo un tubito muy, muy finito que se llama capilar, ¿sí? Yo voy a ensancharlo acá. Voy a ensanchar la zona del bulbo. Soy malísima dibujando. Y voy a ensanchar la zona del capilar. Entonces, todo esto que está acá está lleno de mercurio o lleno de alcohol, ¿sí? Y acá viene el capilar. Entonces, ¿en qué se basa el principio de funcionamiento del termómetro? En la capacidad que tiene este material, que puede ser mercurio o alcohol, de dilatarse cuando yo le aumento la temperatura. ¿Está bien? Yo le entrego calor y el material se dilata. Entonces, si se dilata, claramente no puede agrandar el vidrio, ¿está bien? No puede agrandar el volumen que tiene el bulbo ese, ¿está? Porque no tiene la energía necesaria para poder expandir el vidrio, ¿está? No tiene el vidrio, no me acuerdo cuántos grados eran, pero no tiene más de 700 grados, ¿está? Cuando yo me tomo la temperatura, entonces no voy a poder ensanchar el bulbo. Entonces, ¿qué le sucede al mercurio cuando se expande y quiere aumentar su volumen? ¿Por dónde va a subir? El único lugar por donde puede escapar es por este agujerito, y este agujerito es el capilar, ¿está bien? Entonces va a subir por el capilar, chiqui, chiqui, chiqui. ¿Hasta dónde va a subir? Y va a subir ¿hasta cuándo va a subir? Hasta que, por ejemplo, yo tengo mi brazo acá, ¿sí? Hasta que la temperatura entre mi brazo y el bulbo sea la misma. ¿Está? O sea, hasta que ya no pase calor de mi brazo al bulbo. Ahí ya no le voy a entregar más energía, entonces va a llegar hasta ahí. Y va a marcar la temperatura que tenga la sustancia o que tenga la persona o que tenga lo que estoy tomando. ¿Está bien? Ese es el principio de funcionamiento del termómetro. ¿Lo entendieron o lo vuelvo a explicar? Yo lo entendí. Sí, se entendió. ¿Se entendió? Sí, yo también. Perfecto. Sí, profe. Bien. Entonces, el principio de funcionamiento justamente tiene que ver con la dilatación del líquido que está dentro del bulbo.
Y ese líquido tiene que ser de un material especial, justamente, un material que se dilate. Si voy a meter ahí adentro un material que no se dilate, no va a funcionar el termómetro, ¿está? Tiene que dilatarse, esa es la idea. Bien, para poder subir por ese tubito, que es muy, muy finito, tiene el diámetro de, no sé, un par de cabellos, ¿está bien? Es muy, muy finito. Bien. ¿Por qué? Porque tampoco se dilata demasiado, o sea, no es que, wow, ¿cuánto se dilató? No, está bien, no se dilata mucho. Entonces, bueno, tiene que ver, es proporcional con la dilatación del material también. Bueno, ahora, cuando hablamos de termómetro de bulbo y de bulbo clínico o laboratorio, ¿qué diferencia hay? ¿Vieron que ustedes se toman la fiebre? ¿Sí? Bueno, primero, ya se están dejando de usar los termómetros clínicos de mercurio, porque el mercurio es un metal que contamina, ¿sí? Es un metal nocivo para la salud, es venenoso, o sea, tiene un montón de contras que, bueno, hacen de que se esté dejando de usar. Pero bueno, en todas las casas generalmente hay un termómetro de mercurio, todavía. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando ustedes toman la fiebre? O le ponen la fiebre al hermanito, al hijo. ¿Qué sucede? ¿Cómo es la situación? Le pongo el termómetro, espero un rato, ¿sí? Cuando ya no sube más, esto es cuando ya se igualó la temperatura entre el termómetro y el brazo, ¿sí? Ya no va a subir más porque ya no le entrega, no pasa más calor de un cuerpo al otro, ¿sí? Le saco el termómetro. Me voy a la cocina, me pongo los anteojos, me pongo abajo de la luz, pasa un ratito y miro cuánto tiene, ¿está bien? Sí, le pregunto a otro, che, decime cuánto tiene, bueno, no veo, no lo encuentro. ¿Está? Bien. Marcó 38. Bien, le doy el remedio para la fiebre, qué sé yo. Cuando le vuelvo a tomar la fiebre, ¿qué tengo que hacer? Bajarle. Sacudirlo. Claro. Bien. ¿Y eso por qué? Si ya se enfrió el termómetro. Porque no sigue con 38 grados el termómetro, sí. No, tiene capacidad de contraerse. Sí, se contrae. O sea, cuando, así como se dilata, se contrae. Entonces, ¿qué tiene el termómetro al lado del bulbo? Acá. Vayan a buscar un termómetro. No, ¿qué tiene? Tiene como un estrangulamiento, como una S chiquitita, finita. Después mírenlo, ¿sí? ¿Qué hace que la columna de mercurio cuando se enfrió no tenga la capacidad de poder volver sola para abajo, para el lado del bulbo? Entonces yo lo tengo que agitar para que pueda volver. ¿Está? ¿Y eso para qué es? Justamente para que cuando yo tome la temperatura sea una temperatura real de la persona, porque si no existiera ese estrangulamiento, lo que sucedería es que cuando yo lo retiro, ya empieza a bajar la temperatura porque empieza a tomar el frío del ambiente. ¿Está bien? Entonces, no me diría exacta la temperatura de la persona. Por eso es que el termómetro clínico tiene en el capilar un estrangulamiento. Después cuando se termine la clase y vayan a chusmear el termómetro, lo van a encontrar. ¿Está bien? ¿Sí? En cambio, el termómetro de laboratorio no sucede eso. No tiene ese estrangulamiento en el capilar. Entonces yo para tomar las mediciones en el laboratorio, si yo quiero medir, ejemplo, si yo acá dentro de este recipiente con agua quiero saber qué temperatura tiene el agua, la tengo que medir adentro de tengo que mirar con mis ojos, tengo que mirar cuando está adentro del agua. Si yo lo saco, empieza a bajar sola. ¿Está? Entonces, cuando ustedes tengan que tomar alguna medición en algún laboratorio de algún compuesto,
siempre el termómetro tiene que estar en el compuesto y de ahí mido, no lo saco y mido, como hago con una persona. ¿Está claro? Esa es la diferencia entre un termómetro de laboratorio y un termómetro clínico. Una de las diferencias. ¿Y eso por qué, profe? Porque no tiene el estrangulamiento en la... ¿cómo es? El estrangulamiento en el capilar. ¿Y para qué lo hacen? Para ir controlando las temperaturas, para procesos. Si yo saco, o sea, para controlar procesos. ¿Cómo es? Hay ciertos dispositivos que tienen el termómetro incorporado. Ejemplo, un destilador. Vieron que en el balón de destilación está incorporado en el tapón del destilador el termómetro. Bueno, puedes sacar el termómetro, fijarse si llegó a 100 el dicromato de potasio para ver si está destilando o no. Lo tenés que medir directamente ahí. Y después no podés sacarlo para agitarlo. ¿Está? Porque medís procesos en el laboratorio. No medís que tomás la temperatura de una cosa y listo, no la tomás más. O la tomás dentro de una hora. Lo que vos controlás con el termómetro son procesos. ¿Está bien? ¿Me seguiste? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Qué les iba a decir? Esa es una de las características. Y otra de las características es cómo está graduado. El termómetro clínico tendría, o sea, la graduación tendría sentido que empiece como el de laboratorio de -10 y llegue a 150 o a 110. ¿Tendría sentido? No. No. Por eso el termómetro de laboratorio, de clínico, empieza, no sé si en 34 o 32, no me acuerdo. Ahora, no sé, 34. Y llega hasta 42 o 43, que sería como la temperatura de la vida, ¿no? En lo que puede una persona, en un rango de temperatura habitual de las personas. ¿Está bien? No va a medir -10 porque estaría congelado. ¿Está claro? Sí, sí. Esas son las dos diferencias de un termómetro de un laboratorio a un termómetro clínico. ¿Se entendió? Salvo que te tomen la temperatura en la Cruz Roja, que siempre me da 34. Tiene que abrigarse más. Pero esos no te toman con el mercurio, ¿no? Te toman con el digital. No, 3 veces me toma. Cada vez que voy me dice, no funciona. Sí, ya están, ya, esos lo compraron, todos lo compraron cuando recién se abría todo y ya hay un montón que no sirven más. Eran una porquería. En todos lados pasa, ¿eh? No solamente Cruz Roja, en todas las instituciones. O sea, compraron esos chinos que duraron hasta, no sé, 3 meses. Desastre. Y bueno, ¿qué les iba a decir? Esos, los que te toman, son los digitales. ¿Está bien? Los digitales, vos ahí tenés un display donde te dice cuál es la temperatura. No tiene el funcionamiento, o sea, físico. O sea, no se basan en la dilatación de un material. ¿Está? Tiene que ver con sensores, van a ser analógicos. ¿Está? Ese es el termómetro digital. Que bueno, también se usa mucho en los domicilios, también hay de esos ya. Y después, por otro lado, tenemos los pirómetros. Los pirómetros sirven para tomar temperaturas ya por arriba de los 600 grados, ¿sí? Se utilizan para instalaciones industriales, donde vos directamente lo que haces es como un láser, ¿sí? Vos apuntás al material y a través de radiación te indica cuál es la temperatura. Son como unas pistolas láser y te sirven, por ejemplo, en las fundiciones. Vos no podrías meter un termómetro dentro de una fundición, por ejemplo. Entonces tenés que tomarla desde afuera. Entonces por eso se apunta al recipiente, o se apunta al tanque, o se apunta
al material y te indica la temperatura. Incluso para tomar, para censar también motores sirven, ¿sí? O sea, todo lo que sea instalaciones, para controlar instalaciones y controlar que no estén a elevada temperatura, bueno, se utilizan estos termómetros. Pero bueno, más que nada es una nota de color para que ustedes tengan idea. No creo que trabajen con pirómetros. Puede ser que trabajen con alguna pistola láser de esas en alguna cosa muy específica que les toque trabajar. Pero bueno, para que tengan una idea. Bien, por otro lado, entonces, ya sabemos con qué instrumento medimos, termómetro, que nos podemos encontrar con estos. Bien, ahora, ¿con qué escala trabajamos? Tenemos 3 escalas. La escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Bien. La escala Celsius es la escala que habitualmente trabajamos todos los países de América Latina, sí, los países de habla hispana, trabajamos la escala Celsius. O la escala centígrada también, le dicen. Esta escala centígrada, bueno, fue creada por Andrés Celsius alrededor del 1740, más o menos, y tiene como puntos de referencia los puntos de cambio de estado del agua. ¿Cuáles son esos puntos de cambio de estado del agua? Los puntos de fusión y eso. Exactamente. El 0 grados, que es el punto de ¿qué? Solidificación. Sí, fusión. El punto de fusión del agua y el 100 grados, que es el punto de ebullición del agua. ¿Está bien? Si yo quisiese, por ejemplo, armar un termómetro, de hecho se armaron así los primeros termómetros, ¿sí? Lo que haría sería, para graduarlo, ¿no? Pondría, a ver si se ve ahí, pondría este termómetro que estaría sin graduar, lo pondría en hielo y el mercurio o el alcohol llegaría hasta un punto. Ahí marcaría, bueno, ese es el 0. ¿Sí? Después, ¿qué haría? Sacaría de ahí, lo llevaría a un recipiente con agua hirviendo y subiría la columna hasta un valor. Bueno, ese valor sería 100. Entonces ya tengo marcado el 0 y el 100. ¿Qué voy a hacer ahora? Y bueno, si ahora quiero marcar cuánto vale cada grado, lo que voy a hacer es de 0 a 100 lo divido en 10 rayitas y a su vez esa 10 rayitas la divido en 10 rayitas chiquititas. Y cada rayita va a ser un grado. Es como mi regla, ¿sí? ¿Está? Y cada rayita chiquita va a ser 1 grado Celsius. Así se construyeron los termómetros. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos o no? Sí. Bien. Sí, profe. Este tema es, o sea, es un tema que es conocido por ustedes, no van a tener demasiado problema. Bien. Luego viene la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit se utiliza, vieron que los ingleses tienen todo al revés que nosotros, o sea,
no utilizan nada igual a los hispanos. Entonces, utilizan otra sustancia que no es el agua para medir. Esta es una sustancia que tiene, ¿cómo es esto? Hidróxido de amonio, ¿sí? O sea, es una sustancia con ciertas sales cuyo punto de fusión y de ebullición no es el del agua, obviamente, el de fusión es 32. 32 grados Celsius es el de fusión. Y el de ebullición es 212. ¿Vieron cuando ustedes ven esas novelas mexicanas o alguna de Miami que les dice, hacen 50 grados? Y vos decís, ¿50 grados? No puede hacer 50 grados, están muriéndose de calor. Bueno, no, lo que sucede es que está en otra unidad que no es la nuestra, ¿está bien? Que no son grados centígrados, no son grados Celsius, son grados Fahrenheit. ¿Está bien? Es otra unidad. ¿Está claro? ¿Sí? Como cuando se pesan, que pesan 3.000 libras. Claro, exactamente, exactamente. O sea, tienen un sistema de unidades que no es el nuestro, entonces, bueno, pero bueno, a veces muchos medicamentos vienen con alguna especificación en grado Fahrenheit. Entonces, bueno, ustedes tienen que tener la competencia para poder pasar de grados Fahrenheit a Celsius, para saber que no lo puedes meter en el freezer o no lo puedes dejar fuera de la heladera, ¿está bien? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, por eso hay que aprenderlo. Bien, porque hay muchos, vuelvo a repetir, medicamentos importados. Entonces te aparece la temperatura, el rango de temperatura en las que operan, te aparece en Fahrenheit. ¿Sí? Bien. Y por último, la escala Kelvin. La escala Kelvin es una escala que la vamos a utilizar para más que nada todo lo que es científico, para los cálculos científicos de física, de química, ¿sí? Fue creada por William Thomson Lord Kelvin en más o menos el 1850. Era un estudioso de la termodinámica y bueno, creó su propia escala. Esta escala es una escala muy importante porque es la escala que habla sobre el cero absoluto. ¿Y qué es el cero absoluto? El punto fijo que tiene esta escala es el 0 Kelvin. Y el 0 Kelvin es el cero absoluto. Equivale en grados Celsius a menos 273 grados Celsius. Un poco frío. Y estos menos 200... Sí. ¿Puede enfocar un poco más al cuadro para arriba? Ahí, gracias. Ahí. Sí, gracias. Bien. Y estos menos 273 grados Celsius representan la mínima temperatura a la que se puede, a la que puede encontrar la materia. O sea, yo le puedo bajar la temperatura a menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, ¿sí? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es lo mínimo que va a poder llegar? A menos 273. Todavía no llegaron. ¿Está? O sea, todavía en los laboratorios no se ha llegado a poner la materia a esa temperatura, así que no sabemos cómo se comporta la materia a esa temperatura, pero sabemos que es la temperatura, la menor temperatura a la que la podemos poner. ¿Sí? Y ese estado
se llama muerte total de la materia. O sea, en ese estado la materia carece totalmente de cualquier energía para producir una reacción química, para pasar un electrón de un orbital al otro, ¿sí? Es como el estado de muerte de la materia. Bien. Y lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Es, hoy, es presentar cuáles serían las fórmulas para poder pasar de una escala termométrica a otra. ¿Sí? Por ejemplo, nos viene algún medicamento en Fahrenheit y cómo lo pasó a Celsius, o nos viene el Kelvin y cómo lo pasó a Celsius. ¿Está bien? Y la clase que viene vamos a trabajar con pasajes que van, por ejemplo, de Fahrenheit a Kelvin, que en realidad no me interesarían, ¿sí? Pero bueno, para hacer despejes, para trabajar un poquitito con la parte algebraica que no hemos hecho, ejercicio de matemática. ¿Está bien? Esto es un poquito, este parcial es un poquito más matemático y menos químico, ¿sí? Como para que ustedes también se pongan un poco a tono con cuentas, con la calculadora, con cuentitas, no solamente con regla de 3, que también anduvieron flojos en la regla de 3, ¿eh? También anduvieron flojos. El tema de este parcial es calorimetría. Es escalas termométricas y cantidad de calor, que lo vamos a ver la clase que viene. Hoy vamos a ver cómo pasamos de escala y no vamos a hacer ejercicios, sino que lo vamos a hacer la clase que viene. Vamos a hacer solamente de pasaje de a Celsius. Y la clase que viene vamos a hacer pasaje de Kelvin a Fahrenheit, de Fahrenheit a Kelvin, y vamos a empezar con calor, que es son problemitas con una fórmula. Y eso es todo. Este parcial lo tienen que aprobar, recontra aprobar todos. Bien, entonces, relación entre Kelvin y Celsius. Entonces, los grados Celsius van a ser los grados Kelvin restados con 273. Y relación Fahrenheit-Celsius es que los grados Celsius van a ser 5 por los grados Fahrenheit menos 32 dividido 9. A ver ahí si se ven las dos. Enfocamos una, después la otra. Esta. Celsius es Kelvin menos 232. Profe, ¿232 o 273? Esto es Fahrenheit menos 273 y esto es Kelvin menos 273 y esto es Fahrenheit menos 32. ¿Qué dije? ¿Qué dije? 232. Como que Perdón. mezclaste los dos y quedé. Está bien. Profe, el Fahrenheit con Celsius tiene ese 5 y el 9 porque no utiliza el agua. Sí. Ah.
Bien, entonces, por ejemplo, yo digo 320 Kelvin. ¿Cuántos Fahrenheit son? ¿Cuántos Celsius son? Perdón. Y digo 85 Fahrenheit. ¿Cuántos Celsius son? ¿320 son Entonces. 47? Entonces, claro, para calcular los Celsius voy a hacer a los Kelvin le resto 273. Y eso me da 47. 47. Perfecto. Y los Celsius, si los quiero pasar a estos 85 Fahrenheit, tendría que hacer 5 por 85 menos 32, todo dividido 9. ¿43,6? Ah, hicieron 85 menos 32 primero, ¿no? Eso lo multiplicaste por 5 y lo dividiste por 9. No. A mí me dio 29,4. A ver, 85 menos 32, eso por 5 y lo divido por 9. A ver si coincidimos todos. 29,4. 29,4. Sí, Sí, lo mismo. Ahí está. Ojo con eso. Por eso les estaba diciendo, vamos a tener que ponernos ducho con las cuentitas. Ahora viene parcial de cuentitas. No los voy a mandar a estudiar las tablas en el fin de semana como los de primero, en el primer año, pero bueno. Bien, hacemos otros. 2 más. Sí. Bueno, vamos con 380 Kelvin a Celsius. Solo vamos a pasar a Celsius hoy, porque la clase que viene sí vamos a hacer despejes. Y 92 Fahrenheit a Celsius. Bueno, háganlo ustedes. Bueno, entonces, $380 Kelvin a Celsius. ¿Cómo hago? 380 menos 380 menos 273. ¿Me dio? 107. 107. Perfecto, 107
Celsius. O sea que 380 Kelvin son 107 Celsius. Bien. Y ahora los 92 Fahrenheit. Va a ser 5 por 92 menos 32. Todo eso dividido 9. 60, 300 dividido 9, 30 y algo, ¿no? 33,3. 3,33. Perfecto, sí. ¿Cómo se hace para que en la calculadora no te aparezca 100 sobre 9, 300 sobre 9, o sea, en fracción? En fracción podés apretar, hay uno que dice SD arriba en el medio, a la derecha, en el medio de los botones, dice S y Sí, una flechita D. Ahí me parece que puede ser que con tu calculadora ese funcione. no sé, es nueva y no sé qué le pasa. Gracias, ¿Dio? ya está. Sí, ¿Sí? gracias. Ah, bueno, perfecto, bien. Desde Bueno. que se aprendí con calculadora, ahora tengo una. Buenísimo. ¿Qué te iba a decir? Bien, o sea, lo que vamos a hacer la clase que viene es, o sea, acá fácil, ¿no? Porque tenemos la formulita, reemplazamos. Pero después yo te voy a dar en Kelvin y en vez de pedirte en Fahrenheit, en Celsius te lo voy a pedir en Fahrenheit. ¿Está? Ok. ¿Está bien? Sí, Pero eso lo vamos a hacer la clase que viene porque vamos a hacer ya todas cuentas y de ahí vamos a enganchar a los cálculos de calor. Así que eso lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, ahora lo que voy a hacer es pasar lista y después me quedo con la gente para mostrarles los parciales. ¿Sí? El que quiere ver su parcial, la corrección y demás, se queda conmigo. ¿Está bien? Porque hasta acá llegó la clase de hoy con el tema nuevo y ya la clase que viene subo el trabajo práctico y vemos ya con cuentitas, tráiganse una calculadora, ¿sí? Si es científica mejor y si no, bueno, van a tener que aprender a hacer a los pasos que tienen que hacer para ir resolviendo para que no les dé mal. ¿Qué resuelvo primero? Porque no lo voy a poder resolver igual que si tengo una científica. ¿Está? Porque con la científica puedo poner los paréntesis. ¿Está claro? sí, sí. Entonces, para la clase que viene, consíganse una calculadora para poder hacer todas las cuentitas. ¿Sí? Porque si no van a tener que estar con el celular y bueno. Bien, paso lista y me quedo con la gente que tiene consultas sobre el parcial, ¿sí?